corazón te adora. Jesús, mi amado. Mi corazón te adora. Dice tu voz. Mi corazón te adora. Jesús, su nombre. Jesús, mi corazón te adora. Mi corazón te adora. Si él canta desde sus entrañas, Jesús. Jesús, todo es para ti. Todo es para ti. Bueno, buenas tardes, noches. Dios les bendiga a todos mis amados hermanos y amigos que nos ven a través de este programa. Sean todos bienvenidos a Tiempo de Refrigerio. En esta hermosa hora vamos a estar hablando de un tema un poco corto, ¿no? Pero yo creo que es necesario. Todo es necesario en Dios. Le damos la gloria a Él porque Él se la merece. Amén. En esta noche vamos a estar haciendo una pequeña oración, poniendo todo en las manos de Dios y que sea Dios hablando de nuestras vidas. Amén. Que no sea el hombre, no sea yo, sino sea Dios que esté hablando de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque es necesario que nos pongamos en esa mentalidad. Amén. Que cuando escuchamos a alguien hablar de Dios, entendamos que somos enviados de Él y que es Dios que está hablando y no el hombre. Mucha gente perdió su oportunidad de salvación, su oportunidad de quizás sanarse de una enfermedad, o mucha gente también está en esa situación en su condición de vida mala, por no escuchar la palabra de Dios, por no escuchar a la gente que le habla de Dios. Y mucha gente dice, bueno, pero no, ¿qué me va a decir esa persona? ¿Qué me va a decir mi hermano? ¿Qué me va a decir mi mamá? Mi amigo, mi amiga. Pero déjame decirte que Dios usa instrumentos en la tierra para hablarnos o darnos un mensaje. Y si nosotros no prestamos atención a eso, pues ¿a quién vamos a escuchar? Si el mismo nuestro Señor, nuestro Padre le dijo al hombre rico, le dice, mira, ¿sabes qué? Si no escuchan a Moisés y a los profetas, mira, aunque se levante alguien de los muertos y le diga que el infierno existe, que el cielo también es real, mira, no puedo hacer nada. Porque ellos son los que están encargados de dar el mensaje de salvación. Ni los mismos ángeles tienen ese trabajo de predicar la palabra. Ellos quisieran, anhelan tener el don o la gracia que nosotros tenemos de parte de Dios de poder hablar el mensaje de salvación, pero realmente no tienen ellos esa oportunidad. Amén. Entonces, pues le damos gloria a Dios y vamos a hacer una pequeña oración para ponerlo todo en las manos de Él. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesucristo, te damos la gloria y la honra porque tú la mereces, Señor. En esta hora venimos delante de tu presencia, Señor, pidiéndote que te glorifiques, Señor, en este mensaje, Padre, en esta palabra, Señor. Que esto no es mío, Señor, te pertenece a ti, Señor. Tú eres, Señor, el que habla, Padre. Por eso te pido, Señor, que nos dé sabiduría, me dé sabiduría, entendimiento espiritual, Señor. Para que el pueblo que va a escuchar este mensaje, Señor, pueda atender al mensaje, Señor, recibirlo, Señor, con gozo, con alegría
y que esta palabra, Señor, pueda cambiar sus corazones, Señor, así como está redarguyendo la mía, Señor. Antes de todas las cosas, sabemos, Señor, que eres tú, Padre, el que nos habla, Señor. Por eso te pido también, Señor, que redarguyas, Señor, también mi corazón, como el de cada una de las personas que van a escuchar este mensaje, Señor, y que sea tu Santo Espíritu, Señor, poniendo todo, Señor, en orden, Señor, y poniéndolo todo en su lugar, Señor. Te damos la gloria porque tú lo mereces, Señor. La honra es para ti eternamente y para siempre, Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, vamos a estar hablando un tema que, como hablábamos la semana pasada, ¿no? Yo le hablaba acerca del discípulo de Jesucristo. La antepasada le hablaba del discípulo de Jesucristo y hablamos que el discípulo dice que hace lo que su maestro le enseña. Si el discípulo quiere ser como su maestro, pues tiene que hacer lo que su maestro le está enseñando. Si no lo practica, si no lo hace, pues realmente va a quedar simplemente como alguien que escucha el mensaje, que escucha lo que le están enseñando, pero no lo hace, pues no va a ser un buen discípulo. Amén. E igual cuando vamos a la escuela, si solamente prestamos atención, allí escuchamos, pero no nos mandan un examen y no estudiamos, no practicamos, pues ¿cómo lo vamos a pasar? No lo vamos a pasar. Entonces Dios quiere que en la medida necesaria que cada uno de nosotros nos capacitemos en Él. ¿Por qué? Porque ¿qué hacemos aquí? ¿Qué estamos haciendo? Tú y yo, ¿qué estamos haciendo aquí? Aquí en la tierra. ¿Qué estamos haciendo? Aún cuando estamos dentro del Evangelio, ¿qué es lo que estamos haciendo? Aprendiendo día tras día. Peleando con nosotros mismos, peleando con nuestro carácter, peleando con nuestro espíritu, peleando con nosotros para tratar de moldearnos a como Dios quiere. Amén. Porque si no, mira, rápido de verdad que nuestra vida sería un caos total. Entonces estamos aprendiendo en el Señor a cómo comportarnos, a cómo poder trabajar con nosotros mismos principalmente para poder decirle a ustedes, mira, así se puede. Si yo no trabajo conmigo y digo, mira, yo trabajé esto en mi vida, yo no te lo puedo decir a ti. ¿Por qué? Porque no lo he vivido aún. Pero sin embargo, la enseñanza que nos dio nuestro Señor Jesucristo viniendo a la tierra acerca de su andar, de su vivir, Él nos dijo que era necesario o si se podía mantenerse dentro del camino si nosotros nos manteníamos en Dios. ¿Por qué? Porque Él nos estaba enseñando eso. Él es nuestro maestro y nosotros somos los discípulos. Y esta palabra va referente a eso. Va referente a eso. Y le puse como título allí, practicando la palabra. ¿Por qué? Porque es una palabra que no viene de un desconocido, no viene de un artista ni un filósofo, viene una palabra que el Señor Jesucristo dejó implantada, nuestro Padre dejó implantada aquí para que nosotros la hiciéramos o la pusiéramos en práctica. Porque no solamente está allí por estar allí, no. Es un instructivo, pero es un instructivo que no lo sabemos del todo, no lo sabemos. Aun cuando leemos, se nos pasa, mira, la Biblia tiene demasiadas palabras, tiene demasiados argumentos, tiene demasiadas enseñanzas y para aprendérsela de memoria no se puede. Y aun cuando la aprendamos, fallamos en una u otra cosa. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque no nos vamos, queremos como que abarcar tantas cosas, pero no nos enfocamos en un punto. Y en el crecimiento que nosotros debemos tener dentro del Evangelio es enfocarnos cada día en aquella cosa que nosotros estamos fallando. ¿Cómo? Practicando. Amén. Entonces, vamos a leer el libro de Santiago en el capítulo 1. Santiago capítulo 1, en el versículo 22 al 25. ¿Men? Santiago, Nuevo Testamento, después de
Hebreos. Santiago capítulo 22. Capítulo 1, versículo 22 al 25. Amén. Todo aquel que se considera seguidor de la palabra debe reflejar la misma palabra, y ya que cada persona se conoce a sí misma, deberíamos colocar cada paso en la manera de poder ser hacedores de la palabra y no solamente oidores olvidadizos, la cual no nos trae bendiciones. Amén. Toda una de las cosas que nosotros vayamos a hacer en Dios, en practicar la palabra, es lo que nos va a ayudar a nosotros a ser mejores personas y a poder ser bendecidos por Dios para poder bendecir a otras personas. Amén. Entonces dice allí Santiago capítulo 1, versículo 22. Pero sean hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, que dice, engañándonos a nosotros mismos, porque si alguno, no especifica quién, dice si alguno, cualquiera que sea, es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces somos bienaventurados en lo que nosotros hacemos según la palabra de Dios en práctica, porque dice aquí que si alguno, no importa quién sea, yo les aseguro que todavía hay cosas en nuestra vida que, mira, desde el reverendo hasta el que barre la iglesia, hay cosas en nuestra vida que no estamos practicando. Podemos practicar unas ciertas cosas, pero otras cosas no las estamos practicando. Entonces es necesario que nosotros nos enfoquemos en punto a punto cuáles son aquellas cosas que nos están afectando nuestra vida con Dios y tratar de modelarla a través de la práctica. A través de la práctica poder modelar esa manera. Yo recuerdo años atrás, cuando yo empecé a leer la Biblia por primera vez, que la leí completa, tardé como unos 8, 9 meses más o menos. Pero yo hice un estudio en que cada cosa que yo iba leyendo día tras día o en la noche anterior, el día anterior, tratarlo de hacerlo el día siguiente. Y fue algo extraordinario porque muchas de las cosas que yo leía encerrado en mi cuarto y las ponía en práctica el otro día, yo veía una respuesta de Dios grande. ¿Por qué? Porque es la manera como nosotros nos debemos tratar de dirigir cumpliendo la palabra. Para nosotros poder cumplir la palabra, nosotros nos tenemos que enfocar en un punto específico para que nosotros podamos a través de esa práctica perfeccionarnos en eso y que ya ese no sea el error de nosotros del día a día. Porque si no vamos a estar batallando en ese punto porque queremos saltar al otro cuando no hemos cumplido el primero. Queremos tratar de hacer el otro, pero esto es por paso, esto es por nivel. Y yo no puedo cumplir el nivel 6 sin cumplir el nivel 5, no. Yo tengo que enfocarme en algo en mi vida. Por eso cuando Jesús le dice a Pedro, mira, tú me vas a negar, no era simplemente porque era una profecía y se tenía que cumplir así, no, sino porque Jesús veía en lo que estaba fallando Pedro, que Pedro era una persona en ese momento inconstante, no sabía, que cuando uno le dicen, tú estabas con el Señor, dice, no, yo no estoy con él, porque todavía no estaba firme en eso, pero vemos más adelante, cuando Pedro ya está maduro en las cosas espirituales, que ya ahora muere por la causa de Cristo. Entonces, como un hombre que negó a Jesús, en un tiempo, en un momento, ahora ya no lo niega, ahora entrega su propia vida. ¿Por qué? Porque Jesús
El Espíritu tuvo que trabajar con Pedro en esa parte en lo que lo estaba afectando, su indecisión, su incertidumbre, su inseguridad de servirle o no a Dios, de estar o no estar con Jesús. Por eso para Jesús fue fácil decirle, tú me vas a fallar. ¿Por qué? Porque tu manera de comportarte, todo lo que tú haces, todo eso, muestra de que tú no estás firme, de que tú no estás claro en lo que tú quieres conmigo. Entonces es fácil, entonces tú me vas a fallar. Y así pasó. Arrestaron al maestro y allí estaba Pedro a lo lejos y le decían, tú estabas con Jesús, tú estabas con ellos, tú eres uno de ellos. Incluso una mujer le dijo, mira, tú hablas como ellos. Y él dice, negó totalmente, no, yo no soy de ellos, yo no lo conozco. ¿Por qué? Porque en la práctica que él necesitaba hacer para moldear esa parte de él y poder ser firme en eso, él no lo hacía. Hasta después que empezó a practicar la palabra, a meterse más con Dios, hasta que ya esa parte de él ya estaba vencida, ya estaba superada. Entonces, hacedores de la palabra, dice que ahí que si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante a un hombre que se considera un espejo. En un momento vamos allí, nos arreglamos, pero cuando salimos ya se nos olvida nuestro propio rostro. Ya se nos olvidó que teníamos una peca aquí, y vamos al otro día y, ay, pero yo no tenía esto aquí, sí lo tenía. Pero como no prestaste atención a lo que era tu rostro, no te estudiaste, no te examinaste bien, no puedes saber qué es lo que hay en ti, sino que lo olvidas fácilmente, porque te miras por un momento y ya lo olvidaste. Y así somos en Dios, cuando no estamos enfocados en algo, en un punto específico en nosotros, siempre vamos a tener la misma incertidumbre, que yo no sé cómo es esto. Así como se nos olvida, yo no sé cómo va a ser, cómo era mi rostro, yo no sé cómo me peiné, no sé qué es lo que tengo en mi cara. Así no se nos olvida la palabra y decimos, no, pero que yo no sé cumplir esto, ¿cómo voy a hacerlo? ¿Cómo voy a hacerlo? Se nos olvida fácilmente. Por eso dice que el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, más el que mira atentamente. Fíjate, está diciendo que es lo mismo del discípulo. El que mira atentamente, tú tienes que mirar atentamente qué es lo que te está fallando, qué es lo que me está fallando. Yo tengo que estar atentamente qué es lo que estoy fallando yo. Porque yo le aseguro que hay cosas que yo puedo hacer bien, perfecta, hay cosas que yo esté cumpliendo. Pero hay cosas en las cuales para mí se ha sido totalmente difícil hacerla, totalmente difícil practicarla. Y en eso es lo que yo me tengo que enfocar. En lo demás no, porque yo lo hago bien, quizá. Pero yo me tengo que enfocar en eso que me está afectando. Por eso dice, mira, tú tienes que ser hacedor de la palabra. ¿Cómo? Mas el que mira atentamente en la perfecta ley. ¿Cuál ley? Dice la de la libertad. Y persevera en ella. Continúa, avanza, permanece. No siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. O sea que la práctica tiene que ser una obra, tiene que hacer algo. Tiene que hacer algo que refleje que nosotros estamos practicando eso. Ok, yo me molesto muy fácilmente. ¿Qué tengo que hacer? Algo. Una obra. A ver, voy a probarme yo mismo. Y quizá me voy a poner en una situación donde alguien me diga algo que cuando me dice eso, yo me enojo fácilmente. Entonces, en el momento que yo me enfoco en eso y digo, Señor, yo me voy a enfocar en esto, yo voy a empezar a practicar esto. Bueno, la paciencia. Entonces, en el momento que alguien me dice algo, ya yo no tengo que responder de la misma manera, sino que yo tengo que, cuando yo me enfoco en ese detalle mío, yo lo tengo que poner, dice, que tienes que ser hacedor de la obra. No es algo difícil lo que está diciendo el libro de Santiago. Es algo que está diciendo que tú lo puedes hacer, que tú tienes que hacerlo en el momento. Que cuando nosotros lo hacemos, la perfecta voluntad, la de la ley, en la perfecta ley, la de la libertad, la que nos dio Jesucristo a nosotros,
nosotros nos enfocamos en eso, y cuando nosotros hacemos esa obra y ya no nos molestamos, sino que nos tragamos la saliva y decimos, no, me voy a relajar y respiramos, en ese momento ya nosotros estamos superando ese carácter o ese defecto. Porque carácter significa firmeza, algo que no te mueve. Eso más bien es un defecto en nosotros. Y así muchas cosas. Entonces, Santiago allí están diciendo que si no hacedor de la obra, este es bienaventurado en lo que hace. Que cada cosa que nosotros vamos haciendo, vamos practicando, entonces somos bienaventurados. ¿Por qué somos bienaventurados? Decía el pastor en la predicación que la bienaventuranza es que nosotros somos mayor que bendecidos. ¿Por qué? Porque en la bienaventuranza, que seamos mayor bendecidos cuando nosotros hacemos este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque ya vamos superándonos a nosotros y vamos superando para poder decir, entonces yo soy hacedor de la palabra. Yo soy hacedor de la palabra porque ya superé esto. Amén. El hacer la palabra no proviene de que seamos movidos por alguien. O sea, nadie nos impulsa a hacer esto. No hazlo, no. Eso debe salir de nosotros mismos. De nosotros. Si nosotros queremos cambiar, nosotros sabemos qué es lo que está mal en nosotros porque nos examinamos nosotros mismos, nos conocemos. Y la palabra lo que hace es decirte qué es lo que tú debes hacer para moldear eso. Es simple y sencillo. Ya tú y yo tenemos los argumentos o las herramientas necesarias para hacer o para empezar a practicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Porque dice que no es movido por la gente, no, sino que debe salir de nosotros. Que tenemos que decidir o qué tenemos que hacer para facilitar o para fortalecernos en el camino y no ser destruidos. Vamos a leer Mateo, allí muchos lo han leído, capítulo 7, versículo 24. Allí los cimientos, ¿no? Mateo capítulo 7, versículo 24. Gloria a Dios. Ok, dice Mateo capítulo 7, versículo 24 en el nombre de Jesús de la siguiente manera. Escuche. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. Cualquiera que me oye las palabras y las hace. No está diciendo intenta o no se puede o tienes que hacer, mira, tienes que hacer 20 días de ayuno para que puedas hacerlo. No, es algo que, mira, cuando estábamos en la escuela que nos dijeron, mira, mañana vas a hacer el concepto de tal palabra. Íbamos al libro, el tiempo o al internet y ya buscábamos el concepto. ¿Fue difícil? No. Simplemente lo que está diciendo Jesucristo en este ejemplo es que cuando Él habla y nosotros oímos la palabra, nosotros las hacemos. ¿Por qué? Porque no es algo que es imposible de hacer, sino que en el momento es como una enseñanza, la enseñanza del maestro hacia el discípulo. Mira, mañana vas a hacer esto. Y tú lo haces. Y yo lo hago fácil, sencillo. No necesita tanta espiritualidad para hacer algo que ya está escrito, porque se puede hacer. Y Dios te lo dice, el Señor nos lo dice, y nosotros lo hacemos fácil. Simplemente que nosotros nos olvidamos. ¿Por qué? Porque no prestamos atención a esa palabra, a esa cosa pequeña que nos está diciendo el Señor. No estamos enfocados en eso y por eso fácil nos desviamos de eso. Y es como el espejo allí, como dice el ejemplo, nos vemos allí, no prestamos atención y ya se nos pasó. No, para después lo hago. No, es en ese momento cuando tenemos que empezar a hacerlo. Amén. Entonces dice que cualquiera que me oye estas palabras y las hace, Él nos va a comparar. ¿A quién? A un hombre prudente. Porque esa es la prudencia. Wow, yo sé que estoy fallando en algo. Yo tengo que tratar de moldearme en eso.
Porque no es por la otra persona que yo voy a cambiar, no es por Dios, es por mí mismo, por mi propio bien. Porque no estamos agradando a los hombres, no estamos agradando a Dios. El hombre prudente que edificó una casa sobre la roca, porque descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron viento y golpearon contra aquella casa, y la casa no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Le está diciendo, mira, hay una cosa que cuando nosotros practicamos la palabra, o sea, en el proceso de practicar la palabra van a venir cosas a nuestra vida. O sea, el hecho de que nosotros practiquemos la palabra es la manera en que nosotros podamos mantenernos pie en el Señor. ¿Por qué? Porque dice que el que oye las palabras y las hace, Él los va a comparar a un hombre prudente que edificó una casa sobre la roca. Entonces nosotros estamos en Dios y nosotros empezamos a practicar la palabra. Mira, dice que van a venir lluvia, río y van a soplar viento. Esto habla de pruebas, dificultades, van a venir tentaciones, van a venir cualquier tipo de cosa. Pero como el hombre escuchó la palabra y hizo lo que le estaba diciendo el maestro, lo que le habló el Señor, y hizo eso, entonces dice que su casa no se cae. ¿Por qué? Porque esa casa estaba bien fundada. ¿Y qué es lo que lo ayudó a permanecer o a que esa casa estuviese firme? La práctica de lo que escuchó. Porque el Señor le dijo, mira, tú piensas hacer una casa. Sí, bueno, tienes que hacerla aquí. Ah, bueno, el Señor me dijo que aquí así la voy a hacer. Y Él puso por práctica eso, lo que el Señor le dijo. Y como Él puso por práctica eso en su vida, entonces cuando llegaron los momentos difíciles en su vida, las tentaciones, las pruebas, las aflicciones, su casa no se cayó, porque la puso por práctica. Pero también dice lo contrario a eso, dice, pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, es un hombre insensato, que edificó su casa sobre la arena. Bueno, pero si tú escuchaste la enseñanza del maestro, si yo escuché la enseñanza del maestro que nos dijo que cuando construyéramos una casa debíamos hacerlo en un territorio firme. La enseñanza fue para todos, pero tanto como el maestro como los discípulos, nosotros podemos también ser esos discípulos malos o esos discípulos buenos. Porque la enseñanza Dios la dio a todos, pero hubieron unos que no, es que es más fácil. Es que la piedra es muy dura para allí cavar, no. Allá en la arena hasta con las manos abro el hueco. Y se la quiso de sabio, de inteligente, no. Buscando la salida, buscando el atajo, como quien dice. Bueno, hazla así. Pero dice, el que me oye las palabras y no las hace, un hombre insensato. ¿Por qué insensato? Porque escuchaste el mensaje, escuchamos lo que el Señor nos dijo, ¿y por qué no lo vamos a poner por obra? Pero fue también una enseñanza para todos aquellos, para nosotros mismos, de lo que pasa cuando nosotros no practicamos eso. Amén. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y vino lo mismo que le pasó al hombre sabio, al hombre prudente. También descendió la lluvia, también vinieron los problemas, también vinieron las aflicciones, también vinieron las tentaciones, también vino toda clase de cosas contra él para destruirlo. Y soplaron los vientos y dieron con ímpetu con la casa. Y fácilmente dice que la casa cayó y que la ruina de esa casa fue grande. Entonces, si nosotros como cristianos no nos enfocamos en esas pequeñas cosas o en esas cosas que el Señor nos repite día tras día en enseñanza, y no nos enfocamos en eso, para poder permanecer firme, para hacer que nuestra casa se mantenga firme en la roca, entonces ya no nos va a pasar como ese hombre prudente, sino que nos va a pasar como ese hombre insensato. Porque creemos que como sabemos otra teoría y sabemos aquello, pensamos que la que realmente es importante no la tomamos. La clase que deberíamos estudiar no la estudiamos, estudiamos otra. Porque practicamos una cosa, pero no practicamos la otra, la fundamental, los cimientos.
Quizás su casa podría ser de palo, podría ser de paja, podría ser de un material quizás sensible, pero el fundamento era lo más importante en lo que él tenía que prestar atención, en lo que él tenía que poner la mirada fija, el oído presto a saber qué era lo que estaba hablando el maestro, de la edificación de la roca, o de la edificación en la roca. Pero no prestó atención a eso. Prestó atención en cómo clavar la madera, en cómo hacer la pared, pero la fundación no le prestó caso, no le hizo caso a eso. Entonces, así pasa muchas veces con nosotros. Nosotros hacemos muchísimas cosas buenas, practicamos muchísimas cosas de la palabra, pero hay cosas en las cuales nosotros no estamos haciendo, por las cuales nosotros mismos, en circunstancias adversas como dificultades, todavía eso nos mueve a nosotros. Todavía hay pruebas, todavía hay tentaciones, todavía hay cosas que todavía nos mueven a nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra casa todavía no está ahí estable. Porque cuando la casa es estable, puede venir lo que sea, pero a ti no te va a mover nada. A mí no me va a mover nada. Ya ven lo que nos dice el Señor. Que en la manera en cuando nosotros oímos un mensaje, oímos una palabra y sabemos que nos está hablando, sabemos que en nosotros mismos, nuestro espíritu nos está diciendo, mira, es en esto que tú estás fallando, es lo que nosotros debemos prestar muchísima más atención. Pero también muchas veces la soberbia de creernos súper espirituales también nos hace insensatos. Y decir, no, yo estoy haciendo las cosas bien. Para mí, eso no es para mí. No, todavía hay cosas. Todavía hay cosas allí. Porque si no hubiesen esas cosas en nosotros, las circunstancias que nos vienen a nuestra vida no nos movieran. Pero si todavía nos mueven, entonces sí necesitamos. Amén o no amén. Entonces eso es el hacer la palabra. No viene de alguien, no proviene de que alguien nos impulse a hacerlo. Debe salir de nosotros, de saber qué es lo que nosotros estamos haciendo y qué es lo que nosotros necesitamos hacer para poder permanecer firmes en esa roca y que nada nos mueva, que puede venir cualquier cosa y nosotros estamos allí firmes. Amén. Vamos a leer 2 de Timoteo. Capítulo 1, en el versículo 7. 2 de Timoteo, capítulo 1, en el versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado a nosotros un espíritu de cobardía, sino un espíritu de poder, un espíritu de amor y un espíritu de dominio propio. Entonces, si esas cosas están en nosotros, ¿por qué nosotros no las ponemos por práctica? Porque hay algo que nos puede ayudar a nosotros. El espíritu que Dios puso en nuestra vida. Amén. Eso es lo que nos puede ayudar. Pero nosotros nos tenemos que enfocar más en eso. Como hablamos la semana pasada. La disponibilidad del espíritu. Si nosotros nos enfocamos más en la debilidad de la carne y no en la disponibilidad del espíritu, entonces nosotros estamos fallando. Porque Dios nos dio un espíritu de dominio, de poder, de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué significa dominio propio? Que nosotros nos gobernamos, que nosotros tenemos una decisión firme, que nosotros podemos decidir qué hacer o qué no hacer. Entonces, si nosotros tenemos ese espíritu de poder, y poder significa que a través de ese poder puedes destruir muchas cosas. ¿Cuáles? Las cosas que te atacan. Al enemigo que te ataca. Ese es un espíritu de poder. Si tú pones por práctica ese poder, nada te va a vencer. Dice que un espíritu de amor, que el amor es el mismo Dios en nosotros. O sea, que Dios está contigo. A través de tu fe, tú sabes que tú practicas esa fe. Eso es lo que Dios te da y nada te va a mover. Y un espíritu de dominio propio que te puede decir quien sea una cosa que tú hagas, que sabes que está mal, y tú no la haces porque tú eres firme en eso.
Pero para llegar a eso, nosotros tenemos que empezar a poner en práctica muchas cosas nosotros. Amén. Porque eso es practicar, ser hacedores del mensaje, ser hacedores de la palabra, entender que nosotros mismos necesitamos un fundamento para que nada nos mueva. Entonces nuestro esfuerzo, leemos allí, nuestro esfuerzo nos dará el respaldo de Dios para hacer la palabra, el dominio propio. Eso nos va a ayudar a nosotros para poder hacer eso que no hemos podido hacer y tener una vida mucho más fuerte y victoriosa en Dios, porque es a través de la palabra que cobramos fuerza para continuar. Amén o no amén. Es a través de esa palabra, lo que nosotros escuchamos, lo que nosotros leemos. Mira, esto ha mantenido la vida a mucha gente. Si no fuera por los momentos difíciles que nosotros atravesamos, no entendiéramos el poder que tiene la palabra para levantar a las personas. Pero en los momentos difíciles fue cuando Dios nos trajo a los caminos de Él. Los momentos difíciles que nosotros no podíamos superar. Y nosotros leímos o nos dijeron algo de la palabra. Mira, sabes que Jesucristo te ama. Mira, sabes que tú puedes cambiar tu vida. Sabes que hay algo mejor para ti. Y en ese momento que nosotros pusimos por práctica lo que nos estaban diciendo, ¡guau!, nuestra vida tomó un giro total. ¿Por qué? Porque esa palabra que nosotros pusimos por práctica, Jesús me ama, bueno, voy a Jesús. Pero tú tienes que orar a la noche y te dice, mira, tienes que orar y decirle a Dios que te perdone. ¿Y qué? ¿Escuchaste tú la palabra y la pusiste por obra, sí o no? Y ahí estaba, Señor, perdona, porque alguien te dijo que tenía que ser así según la palabra, y como tú pusiste por práctica eso, entonces tu vida cambió. Entonces ya tu vida se transformó. Como tú escuchaste el mensaje en la campaña y te dijeron, mira, acepta a Jesús. Tú escuchaste el mensaje, tú aceptaste lo que te estaban diciendo y lo pusiste por práctica. ¿Quieres aceptar a Jesús? Sí, yo lo quiero aceptar. Pusiste por práctica la palabra. Y fue esa palabra la que te dio a ti la fuerza para seguir en el camino. O para aceptar a Jesús. Amén o no amén. Entonces, por eso es que importante, dice que seamos hacedores de una palabra. Pero la leemos y la vemos, pero no vemos la profundidad de lo que hay es en hacer una palabra de aquí. Los discípulos cuando estaban con Jesús, mucha gente lo rechazaba, mucha gente le decía cosas. Y en una ocasión los discípulos le dijeron, Señor, podemos orar al cielo para que baje el fuego del cielo como Elías y para que se haga, para que baje y los consuma todo. Y el Señor le dijo, no lo haga. ¿Por qué? Porque ellos sabían la profundidad del poder del mensaje o de la palabra, que si Elías lo hizo porque creyó en Dios que podía hacerlo, ellos también al orar o al ponerlo por obra podía suceder. Entonces la sanidad de la gente, Jesús le decía, mira, por tu fe tú has sido salva, por tu fe tú has sido sano. Es porque ellos pusieron por práctica una fe que dice que aunque tú no veas las cosas, tú tienes que creer que puede suceder. Y en el momento que ellos ponen por obra esa palabra, entonces ellos reciben la sanidad. ¿Sí me entienden? Entonces es el hacer una palabra te hace a ti bendecido de poder recibir algo grande en tu vida. En hacer una palabra, algo de lo que está aquí, puede transformar tu vida. Por eso no es solamente, seamos hacedores de la palabra y ya, y no solamente oidores y ya la listo. No, tenemos que saber qué es lo que va más allá de eso. ¿Por qué razón el Señor está diciendo que pongamos por obra una palabra? ¿Por qué el Señor está diciendo seamos hacedores de la palabra? ¿Por qué? Porque si nosotros no lo hacemos, ¿cómo vamos a poder recibir las bendiciones que están aquí si nosotros no lo hacemos? Él está diciendo claro y sencillo. Mucha gente está pasando por circunstancias difíciles y pruebas en su vida que dicen que es lo que Dios quiere en ellos, pero simplemente están ahí estancados porque no han puesto por obra una palabra. ¿Por qué tú te estás muriendo en la depresión, en la angustia, en la tristeza, cuando la Biblia dice que a través de Jesucristo nosotros recibimos paz? Que Él dice, vengan a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Entonces, ¿por qué tú no descansas todavía? Porque no estás poniendo por práctica una palabra que tienes que decir, ven a Jesús
y pon tus cargas en Él y ahí deposítelo y vas a tener tranquilidad. Entonces, ¿qué pasa? No está poniendo por práctica una palabra, una simple palabra que he escuchado montones de predicadores y la misma Biblia dice que la palabra fue la que creó el universo. Entonces, Jesús nos está diciendo que pongamos por práctica la palabra, que nosotros entendamos una palabra, la recibamos y la hagamos, porque en eso es lo que está la bendición. Amén. Vamos a leer San Juan capítulo 6, versículo 63. La gloria sea para Dios. Dice, el Espíritu es el que da vida. Amén. El Espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha. Y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Que cada palabra que salió de la boca de Dios, esa palabra que Él nos enseñó, dice que son espíritu y son vida. ¿Por qué? Porque cuando esa palabra llega al hombre, cuando esa palabra llega al espíritu del hombre, el espíritu del hombre se vivifica. El cuerpo del ser humano en enfermedad se restaura. Porque esa palabra trae poder. Esa palabra trae una fuerza espiritual. Esa palabra tiene la orden de Dios. Él dijo, mira, cuando aquel hombre se le presentó a Jesús y le dijo, Señor, si tú quieres puedes limpiarme. Si tú quieres puedes sanarme. ¿Y qué él dijo? Yo quiero. Porque esa es la palabra. Yo quiero. Pero tú tienes que entender que yo quiero. No tienes que dudar de que yo quiero sanarte. Entonces, esas palabras, Él está diciendo, la carne para nada aprovecha. Pero el Espíritu es el que da vida y las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es una palabra que trae aliento de vida en la vida del hombre. Es una palabra que trae ese refrigerio, esa sanidad, esa medicina a nuestro cuerpo. Ese refrigerio para nuestros huesos. Pero el recibir la palabra no es solamente recibirla y ya, sino recibirla y ponerla por obra. Bueno, el Señor dice que yo tengo que tener fe. Bueno, yo voy a agarrar la fe, yo voy a empezar a practicar la fe. El Señor dijo que yo tenía que ser manso. Bueno, yo tengo que empezar a practicar la mansedumbre, porque es en el hacer eso, en recibir esa palabra, lo que me va a dar a mí vida. Lo que me va a dar a mí vida. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces es la importancia de poder hacer una palabra, de poder cumplir algo allí, para nosotros poder recibir una bendición, porque es la palabra lo que trae vida. Jesucristo dijo, yo soy el pan de vida, yo soy ese pan, y las palabras que yo le he hablado son espíritu y son vida. Y el Señor, cuando oró por los discípulos, Señor, vivifícalo en tu palabra, vivifícalo en la verdad, porque tu palabra es la verdad. Entonces todo está aquí en la palabra, y lo que está hablando Santiago de ser hacedores de la palabra no es algo sino simplemente la clave total para que nosotros podamos vivir bien en esta tierra con Dios. Es simplemente esto, totalmente lo que está diciendo Santiago: sean hacedores de la palabra, porque aquí es donde está la bendición, donde tú empiezas a practicar las cosas, donde está la bendición. Amén. Vamos a leer el libro de Hebreos. Bueno, ahí el libro de Hebreos capítulo 4 versículo 12. Empecé un poquito tarde, mis hermanos, de verdad se me pasó el tiempo, no sabía en qué horario estaba, pero le damos la gloria a Dios. Amén. Ya vamos terminando, Dios es bueno. Hebreos capítulo 4 versículo 12. ¿Qué dice ahí? Que la palabra de Dios es viva. ¿Sí dice así? Y es eficaz. Y dice que es más cortante que toda espada de dos filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice, bueno, ¿qué estamos fundados nosotros? Espíritu, alma y cuerpo.
Y dice que esa palabra traspasa el alma y el espíritu. Y las coyunturas y los tuétanos que pertenecen al cuerpo, o sea, eso transforma la vida del hombre física y espiritualmente. Que toda espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, dice las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Que es la palabra la que profundiza en el hombre. Entonces es necesario que nosotros empecemos a practicar palabras de Dios, la palabra de Dios, porque es la palabra que va a transformar la vida del hombre. Es la palabra que va a transformar y cambiar mi vida. Cuando yo empiezo a hacer esto, empiezo a practicar, entonces ya algo ya no va a ser igual en mí. ¿Amén o no amén? Entonces vamos a leer ahí el libro de Mateo, para ir terminando, en el versículo 22, el capítulo 19, versículo 22. Todos los días debemos hacer la palabra de manera que cambiemos aspectos negativos en nosotros, que les hablaba al principio. Aspectos negativos o pecados, por decirlo así, en nuestras vidas. San Mateo capítulo 19, versículo 22. Dice así: oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ustedes conocen esta historia. Dice el joven rico. Dice la Biblia que se le presenta este varón y le dice al Señor: mira, maestro bueno, ¿qué yo voy a hacer para heredar el reino de los cielos? Para tener vida eterna, ¿qué voy a hacer? Y el Señor le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Tú sabes los mandamientos. Dice: no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, amará a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven, fíjate lo que le dice el joven. El joven le dice: todo esto lo he guardado desde mi juventud. Wow, entonces el hombre era perfecto porque él practicaba toda la enseñanza, toda la palabra en su pensar, en su capacidad. Él decía: yo he practicado todo eso. Pero el Señor le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Vemos el ejemplo de mucha gente en este tiempo, de nosotros mismos. Bueno, nos matamos, nos robamos, nos decimos falso testimonio, honramos a nuestro padre y a nuestra madre, y pensamos que esas son todas las cosas para nosotros ser buenos, y no practicar otras cosas en las que Dios nos dice. Porque hay cosas que están escritas allí, y hay cosas que nosotros no sabemos que son importantes practicarlas, y no las hacemos porque pensamos que las pequeñas cosas que hacemos, o el 99% de las cosas que hacemos buenas, nos hacen salvos delante de Dios y no necesitamos practicar absolutamente más nada. Y nos metemos en el orgullo, en la necedad de este mismo joven, que él pensaba que había practicado todo a la perfección. Pero Jesús le dijo: mira, no eres perfecto, pero si tú quieres alcanzar la perfección, tú tienes que vender lo que tienes, se lo vas a dar a los pobres, y ven y sigue. Vas a tener tesoro en los cielos, vas a ser salvo. ¿Y qué pasó con él? Dice: se entristeció. ¿Por qué? Porque tenía mucho. No mataba, no robaba, no decía falso testimonio, no mentía. ¿Pero qué? Amaba el dinero. Amaba lo que tenía, no quería perder eso. Y aunque no estaba en la palabra, aunque no está en los mandamientos, que no debemos amar al dinero, también es una palabra que se debe practicar. ¿Sí o no? Entonces Jesús había hablado de esto. Y por eso se lo dice: haz esto, porque no solamente esto es lo que te va a salvar, sino también esto que yo te traigo, que debes dejar de amar al dinero, que debes buscar el reino de los cielos, que debes hacer esto. Y él no lo hacía. Entonces él no practicaba toda la palabra. Y nosotros también somos así. Practicamos muchas cosas buenas, practicamos, pero hay cosas que no estamos practicando. Y esas son las cosas que nos van a hacer a nosotros caer en algún momento. ¿Por qué? Porque, como le decía el ejemplo de la casa,
Si todavía la puerta allí se mueve cuando suena el viento fuerte, cuando vienen los ríos, entonces quiere decir que hay algo que no estamos practicando, porque la casa que está firme no se mueve. Dice, dieron con la casa, pero la casa no cayó, nada cayó, porque estaba bien fundada, porque el hombre que escuchó el mensaje prestó atención y hizo lo que le dijo el maestro, lo que le dijo el Señor. Pero el joven rico no. Él pensaba que había hecho todo, que estaba practicando toda la palabra, toda la ley, pero habían cosas que se le estaba olvidando también, como la misericordia, el amor, todas esas cosas por los demás. Porque imagínate, él dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él pensaba que amaba a su prójimo porque no le hacía daño, porque no hacía esto, pero no le dolió en su corazón en vender algo de su propiedad para darlo a los pobres. Entonces, no estaba practicando la palabra. Él no estaba practicando la palabra. Al menos no del todo, no al 100%. Entonces, el mensaje que Dios nos trae hoy es eso. Practicando la palabra, o practiquemos esa palabra. ¿Cuál palabra? Esa palabra que todavía nosotros no hemos puesto por obra. Esa palabra que todavía nosotros no estamos haciendo y que nos está afectando nuestra vida con Dios. Eso que nos está afectando a nosotros. Yo soy una persona muy reservada en algo. Y muchas cosas yo tengo que sumergirlas dentro de mí. Y tratar de entregársela al Señor, de dársela al Señor. Porque yo sé que hay cosas que estoy haciendo mal o que no estoy poniendo en práctica. Y esas son las cosas que yo le estoy entregando al Señor, que yo le pongo dentro de mí. Bueno, cuando hay situaciones en mi vida en contra mía, son esas cosas que yo me trago, las pongo dentro de mí y voy al Señor. Señor, tú sabes esto en mí. Tú sabes esto, Señor. ¿Qué tengo que hacer? Ayer le decía algo al Señor, que luego se lo comento. En la oración yo le oraba al Señor y le decía una cosa. Señor, está pasando esto conmigo, y el Señor me respondió. ¿Por qué? Porque yo le entregué mi corazón a Dios en ese momento. Yo fui contrito y humillado. Yo reconocí en ese momento que era lo que estaba pasando. Y el Señor fue que vino, porque yo puse por práctica eso. Porque la Biblia dice, el que cubre pecado no prospera. La Biblia dice que el que viene al Señor humildemente no será rechazado. Y yo fui en eso, yo hice una práctica y yo recibí algo de Dios. Entonces hay cosas en la Biblia. Hay cosas en la Biblia que quizás no están escritas en los 10 mandamientos, pero hay cosas en la Biblia que salieron de la boca del Padre, de la boca de Jesucristo, de la boca del Hijo, que necesitamos poner en práctica, como lo que le dijo al joven rico: vende lo que tiene y vas a tener tesoro en los cielos. Pero él dijo, pero eso no está ahí en los 10 mandamientos. No está. Eso te lo estoy diciendo yo, porque es lo que yo veo en ti. El Señor siempre nos va a decir qué es lo que está mal en nosotros. Y aunque nosotros pensemos que estamos haciendo 99% de las cosas bien, es el 1% que nos está fallando. Y en eso es que nosotros tenemos que practicar. Amén. Entonces Dios es grande, Dios es poderoso. Entonces yo creo que todavía Dios quiere hacer cosas grandes en nuestras vidas. Dios todavía quiere que nuestra casa permanezca firme. Pero ¿qué debemos hacer? Practicar la palabra. Simple. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda de Dios, con el espíritu que Dios nos dio, el espíritu de poder, de amor, dominio propio. Esa ayuda que siempre está Dios presente. Esa humildad de reconocer en qué estamos fallando y ir en ese momento a Dios. No esperar 2, 3, 4, 5 días para ponernos cuenta con Dios. No. En ese momento, Señor, mira, ¿qué pasó? Mira, me exalté hoy, tengo que hacer esto, y lo pones rápido en las manos de Dios, y entonces eso va a empezar a cambiar porque tú estás poniendo por práctica. Olvida las 50, las 60 cosas que hiciste buenas, olvida eso. Enfócate en lo que estás haciendo mal, enfócate en lo que está fallando, a practicar la palabra en ese aspecto de tu vida, que te está fallando. Entonces vamos a ser hacedores de la palabra. Amén. Porque es lo que Dios quiere. Mis amados, le damos gracias a Dios por este día, por esta hermosa palabra. La gloria sea para Él. Terminamos a tiempo. Yo les invito a que haga eso en su vida, hermano, hermana, amigo.
y su vida va a tomar un rumbo diferente porque es la palabra de Dios que cambia y transforma la vida de la persona. Es lo que salió de aquí, es lo que salió del Espíritu de Dios y yo creo que tiene algo grande para ti. Amén. Entonces lo invitamos el día viernes, si el Señor lo permite, en la transmisión de la iglesia, la predicación. El día domingo en la congregación a partir de las 4 de la tarde, 5:15, transmisión por Facebook, la predicación. El día martes tenemos oración en la iglesia a las 7 de la noche y el día miércoles nuevamente, si el Señor lo permite, tenemos aquí transmitiendo tiempo de refrigerio. Que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde, que la paz de Dios y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea sobre sus vidas. Que pasen buenas noches. Dios les bendiga.